les voy a compartir pantalla. Y entonces vamos a empezar con bueno, en la clase pasada vimos algo de bases. Entonces, no sé si quiere que hagamos más ejercicios de bases o pasamos ya a hacer ejercicios no sé, bueno, aunque con bases pues hay otro tipo de ejercicios interesantes. O pasamos a hacer ejercicios de Grant Smith. Pues yo creo que no estaría mal que hiciera alguno de esos ejercicios interesantes sobre base, antes de, pues, de hacerlo de Gran Smith. Bueno, entonces esperen, yo busco. Creo que también si se puede hacer pues ejercicios de bases continuas. Continuas. Eso es lo que estoy buscando. Un ejercicio de incluye bases continuas. Bien, entonces, vamos a ver. Por aquí. Entonces vamos a ver un ejercicio, no sé. Si tenemos una base, entonces vamos a pensar en la siguiente base. Phi de kx igual a bueno, no sé si esto ya lo hicimos o no, y si no, toca buscar en un libro otra para que la hagamos. Entonces tenemos una base donde siempre que a ustedes les den una base, donde ese k es una variable continua, entonces nos tienen que definir, bueno, todavía nos tienen que definir el intervalo, todavía nos deben de definir un intervalo donde se satisface esa base, pero cuando uno ve la teoría de Stoney y uno también puede escoger una base pues que es interesante en algún intervalo donde se garantice que los operadores asociados a esa función sean autoadjuntos o en su mejor de los casos hermíticos. Entonces k es una variable que va entre 0 e infinito y x es menor, entre menos infinito e infinito. Entonces, como les dije, siempre que uno trabaja con bases continuas, uno debe garantizar cuáles son las integrales de interés. Entonces, 1 sobre pi por la integral entre menos infinito e infinito, seno de kx por seno k' por x de x. Esto es una delta de k menos k x. De k menos k', perdón.
Y lo mismo se satisface para la integral de coseno, 1 sobre pi, la integral desde menos infinito hasta infinito, coseno de kx, coseno de k' por x de x es igual a alta de k menos k'. Y cuando son cruzados, seno por coseno, esa integral da 0. Bien, entonces como yo tengo esta base, ¿uno qué hace? Uno dice, bueno, entonces lo que hacemos es que cualquier función de cuadrado integrable se puede expandir en términos de esa base. Entonces la vamos a expandir en la base. Entonces mire que como nosotros la vamos a expandir en k, entonces k es una variable que entre 0 e infinito, y esto va a ser a1 por seno de kx sobre raíz de pi más, pongamos a 2 por coseno de kx sobre raíz de pi. Entonces nosotros reemplazamos las sumatorias por integrales. Bien. Entonces la idea, recuérdense, calcular cómo son los coeficientes de esa expansión. Entonces uno, para poder encontrar eso, lo que hace es integrar, multiplicar, claro. ¿A qué tenemos que llegar? Recuérdense que para despejar los coeficientes tenemos que usar estas fórmulas. Entonces, tenemos que mirar por qué tenemos que multiplicar para para tener estas condiciones de ortogonalidad. Obviamente, yo tengo seno de kx acá, entonces para encontrar el coeficiente a1, entonces voy a multiplicar por seno de k'x, seno de k'x, y voy a integrar entre menos infinito e infinito. Y al lado derecho, entonces voy a tener la integral desde 0 a infinito de k, la integral de a1 por seno de kx por seno de k'x, esto sobre un raíz de pi, más, bueno, esto por una integral de x, más la integral, o bueno, pongámosle aquí un cochete para no, es que otra vez la integral, menos que a la integral de a2 coseno de kx por seno de k'x sobre raíz de pi por dx. Entonces noten que la integral de coseno por coseno da 0, es decir, esta integral da 0, y esta integral no es más que pi, ¿ven? Esto sería como pi por la delta de k menos k'. Entonces, esta integral sería pues, de la forma pi sobre raíz de pi a1, entonces a1, estos a, estas constantes dependen de esa variable continua, y esto nos queda delta de k menos k'. Entonces, esto es igual a 1 menos un medio, es un medio, ya que esto es igual a raíz de pi, y esa integral nos queda a 1 de k'. Entonces, de esta manera encontramos que a1 de k' es igual a 1 sobre raíz de pi, la integral desde menos infinito hasta infinito de la función f de x por seno de k'x por dx. Entonces, de esta manera ya encontramos el coeficiente a1. Ahora,
para encontrar el coeficiente A2. Entonces, si nosotros nos fijamos en la forma general, para encontrar A2 debemos multiplicar por un coseno de K'. Entonces, hacemos el mismo procedimiento, f de x, multiplicamos por un coseno de K' x de x, esa integral sería entre menos infinito e infinito. Entonces, esto sería igual a la integral de 0 a infinito de K. Voy a poner otra vez a 1, pero yo ya sé quién es A1. A1 de K. Bueno, aquí se me olvidó poner la integral. Van a preguntar algo. ¿A alguien se le abrió el micrófono? No sé. Para que lo cierre, por favor. Entonces tenemos a 2, que depende de K por coseno de Kx. Profe, el compañero que está hablando, al parecer tiene más de micrófono y ahí le está escribiendo por el chat. Ah, ok. Entonces espere yo. Es que yo sí sentía como que hablaba, pero no le entendía nada. Bueno, voy a mirar qué dice el compañero. Gracias por... Bueno, dale Santiago, ¿qué pregunta tienes? Cuéntame. Listo. Si x está definido entre menos infinito e infinito, ¿por qué la integral sale pi por el delta? ¿De dónde sale ese pi? No habíamos dicho que se refería a la longitud del intervalo. Listo, entonces mira que, bueno, entonces ya te voy a compartir otras pantallas para que aclaremos eso. Tengo por aquí abajo. Una cosa es esto, si yo tengo una base discreta, es decir, n, vamos a copiarlo así, n por x, por seno, mx, por dx, entonces como mi variable de integración es x, entonces si x está entre 0 y l, es decir, que mi sistema que es discreto. ¿Por qué discreto? Porque está contenido en una longitud, es decir, mi sistema está pasando, piensa en una cuerda, ¿cierto? Estamos estudiando en una cuerda y esto es L, entonces esa cuerda está restringida a moverse en 0 y L. Entonces cuando tenemos estas condiciones de contorno, nosotros tenemos problemas discretos. Esto sí va a ser un L medios por un delta NM, que es una delta de Kronig. Ahora, cuando nosotros tenemos este otro tipo de integrales, seno de kx por seno de k'x, recuerde que yo en este caso definí que k', bueno, aquí estoy haciendo una integral en x. Entonces, desde menos infinito hasta infinito, 1 sobre pi. Entonces, mire que yo lo que hice fue, esta que era una variable discreta, se cambió por variables continuas, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo variables continuas, ¿y qué pasa con los intervalos? Ya no está restringido a que mi sistema esté en CL, ¿cierto? Entonces, como yo tengo mi sistema en todo el espacio, entonces esto ya no se va a hacer como, pues ya no puede haber un N medios, sino que este resultado nos da una delta de K menos K'. Bien. Y esto es fácil de demostrar, sabiendo pues cómo es la integral. Nuevamente, para hacer esto, nos toca expandir esto, a la i kx menos a la menos i kx sobre 2i multiplicado por a la i k' por x menos a la menos i k' por x sobre 2i. Entonces aquí nos queda menos un cuarto y el primer término nos queda i k menos k'
Bueno, aquí nos queda más. K más K' por X, el otro término nos queda menos Y por K más K' por X, y el otro término nos queda menos dos veces. Bueno, yo creo que queda menos E a la I, K menos K' por X, y el otro término nos queda menos Y, K. Bueno, que algo como así. Entonces, claro, usted cuando integra esto, usted sabe que la integral de a la I, K menos K' por X de X es una delta de K menos K'. Esto lo sabemos pues. Entonces, ya cuando usted hace eso, se cancela. Usted está integrando entre menos infinito e infinito, ¿cierto? Entonces, usted cuando integra todo esto, y aplica las propiedades de la delta, va a encontrar que ese integral al final de cuentas, esto va a ser un K menos K'. Bien, entonces hay que saber distinguir cuando tenemos una base discreta y una base continua. Las bases continuas nos las dan las variables continuas. En este caso, nuestra variable continua nos le está dando este factor K o esta variable K. Esto no sé si te quedó claro, Santiago. Bien, entonces continuemos desarrollando este ejercicio. Bueno, voy a borrar esto. Listo, entonces íbamos en qué? Íbamos en esto. Entonces, esto es igual a raíz de pi por A2 de K'. Entonces, ya sabemos que A2 de K' es igual a 1 sobre raíz de pi de integral desde menos infinito hasta infinito la función f de x por coseno de K' de x. Listo, entonces estos son los coeficientes cuando nuestra base es continua. Entonces, usted dice, bueno, entonces, ¿qué falta? Falta encontrar la relación de completez. ¿Y uno cómo encuentra una relación de completez? Entonces, hacemos lo mismo, pero lo mismo que hacíamos con bases discretas. Entonces, decimos que f de x se puede escribir como la integral de f'(x) por una delta de x menos x' por un dx, ¿cierto? Esto es igual a bueno, aquí podemos hacer varios trucos, pues la idea es meter esas constantes. Entonces nos queda lo que voy a hacer es meter las constantes a la solución, ¿cierto? Entonces f de x entonces aquí lo que voy a tener es f de x, no es una cosa que yo tengo que introducir yo lo que voy a introducir es A2 de K. Si nosotros vemos mi solución, estos A, vamos a escribirlo acá, estos A dependen de la variable K.
Entonces, como lo que yo encontré fue en términos de K', entonces yo lo que puedo hacer es que A1 de K es igual a 1 sobre raíz de pi, lo mismo que hacíamos con variables discretas. Poníamos esto como x' por un seno de K en x' por un dx'. Entonces, cuando yo introduzco esto, nos queda f' de x. Aquí nos queda, bueno, esto es entre menos infinito e infinito, esto es entre menos infinito e infinito, esto es entre 0 e infinito, y nos queda 1 sobre raíz de pi por coseno. Bueno, a 1, lo que nos dio a 1 fue seno de kx por seno de kx' por dk, más la integral entre 0 e infinito, 1 raíz de pi, estoy ya escribiendo la constante A2. Entonces A2 es igual a coseno de kx por coseno de k'x de x. Entonces noten que esta integral es igual a ¿qué? Pues esta integral no es más que pi por la delta, se puede escribir como una delta de x menos x'. Entonces, yo digo que la integral de fx' por delta de x menos x' por delta de x, bueno, no los... Entonces, por comparación, bueno, entonces, lo que vamos a hacer es comparar este lado de la igualdad con el otro lado de la igualdad. Eso nos llega a que delta de x menos x' es igual a esa integral. La integral entre 0 e infinito de esas funciones. De 1 sobre raíz de pi por seno de kx seno de k'x. Vamos acá a poner un paréntesis. Más, bueno, este de pi también puede salir como factor común. Y aquí queda coseno de kx, coseno de k'x. Bueno, aquí me equivoqué. Esto es un dk. Y aquí quedaría un dk. Y aquí nos quedaría 1 sobre raíz de pi. Entonces, esta sería la relación de completez para esta base continua. Bien, entonces, no hay como mucho cambio entre... No hay mucho cambio entre lo que se hacía con bases discretas y bases continuas. Lo único que cambia es que, pues yo lo único que digo que cambia son estas integrales de acá. ¿Cierto? Ya no tenemos deltas de Kronecker, sino que tenemos deltas de Dirac. Pero el procedimiento es muy similar. Bien. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros tenemos una base que es, supongamos lo siguiente, supongamos que tenemos una base mezclada, es decir, tengo una base que depende, es decir, este es discreto, pero también tengo una base, pongámosle con otra letra, donde esto es continuo, es decir, que yo puedo definir que x esté entre A y B. Una cosita, ahí la Cuéntame. integral del delta de Dirac no son las x' y las k quedan normales. Sí, gracias. Muchas gracias, caballero. Sí, aquí es kx',
Y aquí es kx'. Muchas gracias. Entonces, aquí es k. Lo voy a definir también, bueno, entre un 0 y un número d, donde este d puede ser infinito, lo que sea, y k pertenece a los reales. Entonces piensen en esta base. Entonces, uno, ¿cómo hace para obtener los coeficientes? Es decir, usted dice, cualquier función yo la puedo expandir como una combinación lineal de los elementos de la base, C sub n, phi sub n de x, pero hay otra base, y la otra base es discreta. E continua, perdón, entonces sería la integral en dk por un coeficiente que depende de k por esta función, k, x. Entonces, si yo tengo una base mezclada, esta es la forma de expandir la función. Tengo una parte discreta y una parte continua. Ahora, si yo quiero encontrar los coeficientes, entonces lo que debo hacer es multiplicar por, si yo sé que esto es una base, entonces es ortogonal, es decir, se debe satisfacer que phi sub n con phi sub m, que no es más que la integral de phi sub n estrella con phi sub m, por dx, esto es igual a delta m en el intervalo a, b. Entonces, esto se debe garantizar y también se garantiza que el producto interno entre las funciones me va a dar un delta, es decir, la integral entre phi kx por phi de kx es igual a esta integral phi estrella k' de x por phi de kx de k, y esto debe dar de x, esto da una delta de k menos k'. Estas son las condiciones de ortogonalidad para ambas, pues, si tenemos base discreta o si tenemos base continua. Entonces, si nosotros sabemos eso, entonces, claro, para encontrar C sub n, entonces tenemos que multiplicar la función, multiplicamos esa función por un phi sub m de x e integramos en x. Entonces, esto es igual a la sumatoria sobre n, la integral sub n, por phi sub n de x por phi sub m de x. Bueno, tenemos de hecho que multiplicar por estrella. Hemos puesto por estrella e integremos. Bien, entonces esto nos daría un C sub m. Esto de aquí es un delta nm. Entonces eso nos daría la variable C sub m. Y la misma forma se tiene que hacer para encontrar este coeficiente C sub k. Multiplicamos por phi estrella, entonces phi x por phi estrella k' x de x, y esto nos quedaría la integral en dk, la integral en dx, C sub k, phi estrella x', k' x por phi sub kx. Bueno, aquí ya está el diferencial. Bien, entonces, esta integral, bueno, pongamos por aquí el de x. Esto no es delta de x menos x', perdón, delta de k menos k', y de esta manera nosotros encontramos el C sub k'. Y de esa manera, nosotros podemos escribir f de x como una sumatoria sobre n. Los C sub n, pues ya sabemos que C sub n es igual a una integral de f' de x
por phi, bueno, aquí pongamos phi n asterisco de x', por la función phi de n de x por dx más una integral en dk de ese coeficiente c, pero c vimos de aquí, y esto es la integral de f de x' por phi estrella de kx' por phi de kx de x. Entonces, f de x lo podemos escribir como una integral de fx' por una delta de x menos x' por de x. Entonces, de x'. Entonces ya, uno haciendo la comparación, llega a que este delta se puede escribir como una sumatoria de phi sub n estrella x' por phi sub n de x, esta suma corre sobre n, más la integral de phi, bueno, es phi estrella kx' por phi de kx por dk. Y es claro, aquí lo que está corriendo es k, entonces aquí nuestra base nos decía que k era entre 0 y d, donde k era real. Entonces esta integral es entre 0 y d. Entonces ya esta sería la relación de completez de una base que es mixta. Tiene una parte discreta y una base con. Bien, entonces vamos a dejar por aquí lo de las bases. Vamos a mirar el proceso de Gram-Schmidt. Bien, entonces, de hecho, el proceso de Gram-Schmidt es exactamente lo mismo que se enseñaba en álgebra lineal, solo que ahora lo vamos a hacer con funciones. ¿Qué se debe saber? ¿Cuál es el producto interno? Entonces, si yo tengo el producto interno, es decir, si yo tengo una función phi sub n de x y tengo una función, bueno, ni siquiera puede ser discreta, puede ser cualquier función. Yo tengo f de x y tengo g de x, entonces el producto interno entre estas dos funciones se define por la integral de f estrella por g por dx. Claro, hay que mirar si estas funciones tienen algún peso. Es decir, si yo tengo una base y hay algún peso para que esa base sea ortogonal, entonces aquí tengo que multiplicar por ese factor de peso, ¿cierto? Para garantizar que esto sea ortogonal, es decir, para garantizar que esto sea igual a 1. Pero en general, este va a ser el producto interno entre funciones. Entonces la idea es que si yo tengo una base cuyas funciones, yo tengo una base cuyas funciones de esa base no son ortogonales, entonces la idea es pasar a una base que sí sea ortogonal, es decir, si yo tengo un conjunto, pensemos que tengo un conjunto de unos U sub n, donde estos no son ortogonales, son linealmente independientes pues para cumplir el criterio de que sea una base, pero no son ortogonales. Y mi idea es pasar a un sistema de unas funciones que sí son ortogonales. De cómo yo puedo construir una base ortogonal con sus funciones ortogonales a partir de una base que no lo es. Entonces, para eso se aplica el proceso de Gram-Schmidt. Bien, entonces déjeme ver un ejercicio en particular. Pues hay muchos ejercicios, pero vamos a escoger el siguiente ejemplo. Vamos a escoger
U sub n, vamos a escogerlo como x a la n. Es decir, esta base está formada por 1, x, x2, x3, xn. Pues puede ser cualquiera de estos factores. Pero si ustedes ven, entonces, ¿será que estas bases están, bueno, en 0 y 1? Vamos a decir que el intervalo es muy importante. Eso es algo que es interesante. X está entre 0 y 1. Entonces, la idea es mirar si eso es ortogonal. Entonces, claro, ¿cómo así que ortogonal? Coja dos elementos de la base. Entonces, por ejemplo, coja xn, bueno, voy a coger, por ejemplo, xn, xn. ¿Cuál es el producto interno de esto? Pues es la integral entre 0 y 1 de xn más m por dx. Entonces, ¿cómo es esta integral? Pues esta integral, si n, bueno, obviamente n y m son números enteros, entonces esta integral es igual a x, n más 1 sobre n más m más 1. Entonces, evaluada en 1, da 1 a la n más m sobre ese n más m. Bueno, ¿y esto cuánto da? Entonces hay una forma, bueno, esto es una cosa que quiero que aprendamos y es un truco que lo van a usar mucho es un truquito que uno usa mucho cuando veamos la teoría de Stoney-Liouville. Y es el siguiente, cuando ustedes tengan x a la a, esto se puede escribir como una exponencial a la a logaritmo natural de x. Entonces esto es de suma importancia pues, en matemática, no sé, pero para hacer cálculos de física hay muchos cálculos en los cuales uno debe usar esto por facilidad, ¿cierto? Simplemente por facilidad. Entonces, eh, uno aquí, cuando aquí tengo un x, bueno, aquí teníamos un x a la n más 1, o simplemente pongámoslo desde acá. Aquí tenemos un x a la n más m por un dx, desde 0 a 1. Entonces, siguiendo esa reglita, esto se puede escribir como e a la n más m logaritmo natural de x. Bueno, pues que esta integral queda complicada, bueno, no sé. No sé qué tan fácil sea. Pero entonces, si hagámoslo así, entonces queda x a la n más 1 sobre n más m más 1. Entonces esto lo podríamos escribir como 1, n más m más 1, y este x queda a la a, donde a es n más m más 1, y esto multiplicado, logaritmo natural de 1. ¿Qué pasa si lo escribimos así? Que aquí tenemos otro problema, que esto no está definido en 0. Bueno, en 0 sí, en 0 lo podemos hacer con un límite, entonces esto sería n más m más 1. Entonces, en 1 quedaría logaritmo natural de 1 a 0, entre e a la 0 a 1, menos evaluado en 0. Entonces, cuando se evalúa el logaritmo natural de 0, eso es esta constante, y eso tiende a menos infinito. O sea que esto tiende a 0. Bien, entonces la integral da 1 sobre n más m más 1. Bien, el caso es que yo voy a mostrar que esto es diferente de 0. Recuerde que para que sea ortogonal, tiene que ser diferente de 0. Es decir, si n y m son diferentes, entonces
¿En qué caso vemos esto? Entonces, por ejemplo, supongamos que n es igual a 1 y m es igual a 2. Entonces, si n es igual a 1 y m es igual a 2, o sea que esta integral es un cuarto. Y para que sean ortogonales, yo lo que tendría es que ese producto interno entre dos elementos de mi base sean iguales a 0. ¿Y qué pasa si son iguales? Qué pena. ¿Cuál es Cuénteme. ahí donde está la exponencial que está como el paréntesis de n más n más 1 y después hay otro paréntesis que es ese segundo paréntesis? Infinito, es infinito. Si esto da menos infinito. Estoy evaluando logaritmo natural. Cuando x, es decir, esto se evalúa entre 0 y 1. Cuando evalúen 1, logaritmo natural de 1 es 0, entonces me queda 1 sobre n más m más 1 menos evaluado en 0. Pero yo cuando evalúo en 0, es el límite cuando x tiende a 0, el logaritmo natural, ese logaritmo natural tiende a menos infinito. Y e a la menos infinito es 0. Entonces nos queda el primer término. ¿Listo? Este profe, muchas gracias. Con gusto. Entonces, incluso cuando son iguales, vea que no nos da 1. Entonces, en eso consiste ese proceso de Gram-Schmidt. Yo, como a partir de esta base que me dieron, consigo construir otra que sí sea ortogonal. Entonces, uno lo que dice es que mi nueva base, phi sub n, es igual a u sub n más, menos una sumatoria sobre, pongámoslo, j o i, hasta n menos 1 de un phi sub j por un u sub n en phi sub j, donde estos phi sub j no son más que, ya están normalizados. Es decir, es phi sobre su norma. Ya están normalizados. Entonces, de esta manera es que nosotros podemos construir una nueva base. Entonces, para ver esto, cómo aplicar esto, entonces nos vamos para este ejemplo de esta base, x a la n. Bien, entonces el primer elemento de la base, entonces uno empieza, listo. Entonces, ¿cuál es el primer elemento de la base? El primer elemento de la base es 1. Entonces, phi sub 0 es igual, vamos a escribirlo aquí como un phi sub 0, es igual a, bueno, aquí pongámoslo, espere yo, aquí pongámoslo como un phi sub n, que son los ortogonales. Phi sub n, aquí pongamos esto como phi sub j, phi sub j, phi sub j, entonces, claro, el primer elemento, bueno, esto de phi sub n, esto de phi sub 0, es 1, pues porque 1 es ortogonal, entonces el primer elemento de la base es 1. Ahora, ¿cómo construimos el elemento phi sub 1? Pues phi sub 1 es igual a, si nos fijamos en esta ecuación, entonces va a ser u sub 1 menos una sumatoria desde j igual a 0 hasta n menos 1. Pero si n es 1, 0, o sea que esto tiene solo un elemento, y es phi sub 0 por u 0, la dirección phi sub 0. Entonces, claro, solo tiene ese elemento, donde sabemos que phi sub 0 es igual a phi sub 0 por la norma a la 1 medio. Pero si nosotros hacemos esto, esto nos va a dar 1, ¿cierto? Bueno, nos va a dar 1, no, nos va a dar pi sub 0, porque este producto interno es igual a 1. Y para comprobar eso, pues entonces, recuerde que si yo quiero hacer un producto interno, entonces es, ¿quién es pi sub 0? 1, asterisco por 1
por dx entre 0 y 1. O sea que esto nos da x entre 0 y 1, esto es igual a 1. Decir que, en efecto, este phi sub 0 es ortogonal y ortonormal. Entonces, de esta expresión, nosotros obtenemos que phi sub 1 de x es el elemento 1 de mi base. ¿Cuál es el elemento 1 de mi base? Entonces, bueno, vámonos por aquí. Vamos a escribir la base nuevamente. Nosotros habíamos dicho que la base era 1 sub n, x a la n. Esta es la base que estamos estudiando en 0,1. X pertenece a este intervalo. Bien, entonces, phi sub 1 de x, ¿cuál es el elemento cuando n vale 1? Entonces, cuando n vale 1 es x, menos, noten que esta suma solo tiene el primer elemento, o sea que es x menos 1. Ahora, ¿yo cómo construyo el phi 1? Que es el que va a ser ortogonal. Pues el phi 1 es igual al phi 1 sobre el phi 1 de un medio. Entonces tenemos que calcular el producto interno entre phi 1 y phi 1. O sea que esto es la integral entre 0 y 1. Claro, como esto es real, entonces ya no coloco conjugado. Entonces esto es por dx y esto es al cuadrado. Entonces hagamos esta integral. Esto es x a la 3 sobre 3 menos, esto es 2x, o sea que la integral es x. Y la otra integral es más 2x, x2 sobre 2. Esta integral es x. Y esto va entre 0 y 1. Bueno, no sé si me estoy equivocando, me van corrigiendo. Si me equivoqué en la integral, esto da 1/3 menos 1/2 más 1. Y evaluado en 0, todo da 0. Entonces ya esta suma, ¿cuánto dará? Esto da 6. Aquí da 2, aquí da 3 y aquí da 6. O sea que esa integral da, no sé, miren a ver si está bien o no. De pronto me equivoqué. A ver, x2 más x más 1. La integral de esto es x3 sobre 3, la integral de esto es x2 sobre 2, pero aquí hay un menos. X2 sobre 2 y la integral de x de 1 es x, o sea que sí está bien integrado. Ahora en la suma, 6, 2 menos 3 más 6. Bueno, yo creo que está bien, no sé. Pero ahí no es un medio, es ¿Dónde un tercio menos uno más uno. es un tercio? Ah, claro, claro, claro. Gracias. Aquí sería un tercio menos 1. Gracias, gracias. O sea que esto es un tercio. Ok. Entonces, phi sub 1 a la 1 medio es igual a 1 sobre raíz de 3. Entonces, de esta manera, nuestro vector que es ortogonal, o nuestra función ortogonal, es igual a phi 1, donde phi 1 es ¿quién? X menos 1 sobre esto que acabamos de encontrar. O sea que sería multiplicarlo por raíz de 3. Profe, un momento, yo tengo una duda con la notación de la notación de Dirac, yo creo que es que se llama. Sí, Cuando usted denota hacia la derecha, es que no me acuerdo cómo se llama. el plan. Eh, Bueno, entonces vamos a ver. Esto se denota que esto es un bra. Y exacto, ya ese que esto, se interpreta como una base. esto solito
Entonces, si fuéramos a usar la notación de ira, entonces, claro, yo estoy abusando de la notación, entonces tendríamos que usar algo como usuN. Así se notaría en la notación de ira. Exacto, eso sería una base. Pero cuando usted lo pone, Exactamente. Cuando también yo hace lo, referencia a una base. cuando yo lo pongo en esta forma, o cuando coloco esto, Cuando lo coloca en la forma a la izquierda, cuando lo coloco solamente, así, no, no, o sea, el que sin las llaves. sin las llaves, cuando coloco esto me está queriendo decir que es una función. No, ¿qué? Pues es un aparato matemático que pertenece a un espacio de Hilbert, pero no es una base, es un elemento de la base. Entonces, es decir, esto pertenece a la base. Bueno, a esta base no. Yo lo que tendría que decir es que phi sub n de esta manera pertenece a la base, es un elemento de la base, porque esto ya lo que tenemos que construir espacio dual de un espacio vectorial, es que es lo mismo. Entonces, usted tiene un espacio vectorial, usted ese espacio vectorial puede construir el dual, y en el dual también se cumplen las mismas propiedades. Tengo una base, son linealmente independientes, lo mismo que uno ve en álgebra lineal. ¿Listo? Listo, entonces es un elemento de la base. Sí, es un elemento de la base. Ok, entonces esto va a ser Claro, ustedes van a ver pues que es mucho más general, pues es un elemento de la base, en ese elemento de la base, por ejemplo, ustedes van a ver algo como, por ejemplo, 1C, por ejemplo, algo más general, NLM. ¿Qué es esto? Entonces, esto es la función de onda, esto depende de teta y phi. Es eso. Entonces, esta es la conversión de la función de onda en la notación de Ira. Entonces, aquí pueden existir muchas funciones de ondas, por ejemplo, asociadas a una misma energía. Entonces, uno aprendió en álgebra lineal, se llama generación pues, de mi vector. Entonces, aquí vamos a hablar, cuando vean mecánica cuántica, cuál es la degeneración del sistema cuántico. Pero es esa, mejor dicho, mecánica cuántica, ustedes lo que van a ver es pura álgebra lineal. La mecánica cuántica se traduce en diagonalizar matrices, resuelve un poquito de ecuaciones diferenciales, pero sí, eso es mecánica cuántica, diagonalizar matrices. Y pues es lo que uno aprendió en álgebra lineal. Bien, entonces, eh, esta función phi1 ya garantiza que es ortogonal. Entonces, uno como, por ejemplo, si quiere emplear o quiere sacar el segundo vectorcito. Entonces, mire que nosotros aquí sacamos el primero. Entonces, el segundo. Entonces, phi2 es igual a u2 menos la sumatoria de J igual hasta 0 hasta 1, porque es hasta n menos 1 de, nos vamos para la ecuación que tenemos acá, entonces va a ser pi sub j, que va a ser pi sub 0 por u sub 2 por phi sub 0, más, bueno, vamos a sumar esto aquí, más pi sub 1, u sub 2, pi sub 1. Entonces este vectorcito phi sub 2 es igual a u2 menos. Bueno, aquí toca calcular los productos internos. Bueno, vamos a calcular. Recuerde que este es un producto interno, entonces phi sub 0 con u sub 2. Entonces es phi sub 0. ¿Cuánto nos dio phi sub 0? 1 por u2, pero u2 es x2 por dx entre 0 y 1. Es decir, esto es x sobre 3 entre 0 y 1. Esto es igual a 1/3. De la misma manera, tenemos que calcular phi1 con u2. O sea, esto es igual a la integral entre 0 y 1. Encontramos que
Phi1 es raíz de 3x menos 1 multiplicado por U2, pero U2 es x2 por dx. O Profe, sea una que es, duda. Ahí por qué no puso el producto interno a la un medio en el denominador. ¿dónde? Acá. Pues si hay ¿Y nudos menos. acá? Sí, ¿Cuál un medio? Pues acá no aparece ningún un medio. pues que yo me estoy yendo por la ecuación de arriba. Por eso. La, Y esta ecuación no tiene ningún un medio. ok. Esta es la ecuación más general, ¿cierto? Entonces, lo que hago es que estos phi tienen que estar normalizados. ¿Y cómo los normalizo? De esta manera. ¿Listo? Ah, pero ahí está implícito ya. Sí, sí, claro, ahí ya está, toca hacerlo, sino que yo lo hago pasito por pasito. Uno puede meter todo esto acá, claro, si usted introduce esto acá, entonces te quedaría que los phi sub n es igual a u sub n menos la sumatoria desde j hasta n menos 1 de esto es phi sub j. Pero entonces los phi sub j son los phi sub j, los phi sub j por los u sub n, por los phi sub j, y aquí te quedaría que phi sub j, phi sub j, ya no queda la un medio, porque este es a la un medio y este es a un medio. Un medio por un medio da 1. Entonces esta sería ya la función, pues, reemplazando esto acá, llegaríamos a esta función. Bien, entonces esta es la función que yo estoy utilizando para encontrar esos estados. Entonces sigamos aquí haciendo esta integral. Entonces aquí da raíz de 3. La primera integral da x4 sobre 4 menos x3 sobre 3, esto entre 0 y 1. O sea que esto da raíz de 3, esto da un cuarto menos un tercio. Esto es igual a menos un doceavo. O sea que esto es igual a menos 13 sobre 12. Eso dio eso. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Ya encontramos este elemento y ya encontramos este elemento. Entonces, ¿cómo nos quedaría el vectorcito? Phi sub 2 es U2. ¿Cuál es el elemento U2? X2 menos. ¿Cuánto nos dio el producto interno entre phi 0 y U2? Nos dio un tercio. Un tercio multiplicado por phi 0, pero phi 0 es igual a 1. Más. ¿Cuánto nos dio el producto interno? Entonces el producto interno nos dio menos. Bueno, entonces espere que aquí esto está en un corchete. Entonces el primer término nos dio un tercio, entonces da menos. Este va a quedar más, porque aquí fuera tenemos un signo menos. Entonces, este signo menos por el producto interno que nos dio negativo, entonces nos da raíz de 13 sobre 12 y nos da por phi 1. Pero si nosotros nos vamos para phi 1 es raíz de 3 por x menos 1. Es decir, que nuestro vectorcito phi2 es igual a x2 menos un tercio. Esto da un cuarto x menos 1. Es decir, que esto es igual a x2 más un cuarto de x menos 7 sobre 12. Bien, entonces este sería nuestro vector phi2. Solo que ahora, ¿qué tenemos que hacer? Normalizar, es decir, ¿quién es nuestro vector ortogonal? Entonces, nuestro vector ortogonal es igual a phi2 dividido phi2 a la medio. Entonces, para calcular phi2
Esto sería la integral entre 0 y 1 de esto al cuadrado. Y esto a mí ya me da pereza hacerlo. No, esto ya, pero aunque no es difícil, pues este es fácil. En principio sería fácil, sino que uno tiende pues a equivocarse bastante, pero bueno, eso ya ustedes lo harán en sus veces a integral, ya lo harán después. Bueno, entonces la idea es esa. Entonces, para mirar otro ejemplito de esto, vamos a considerar exactamente la misma base, solo que le voy a hacer un pequeño cambio. Va a ser el caso. Entonces, vamos a estudiar una cosa que se llama la base de, vamos a decir la Laguerre, sí, o sea, es la de Laguerre, es decir, ustedes posteriormente van a estudiar los polinomios de Laguerre. Entonces, ¿en qué consiste la base de Laguerre? Pues que yo sé que cualquier polinomio de Laguerre yo lo puedo escribir en términos de una base. ¿Cuál es la base de Laguerre? Pues esta misma. Solo que ¿cuál va a ser la diferencia? Que va a tener un peso. El peso de esta función es igual a e a la menos x. Entonces, esta se considera la base de Laguerre. ¿Cómo así? Esta base me va a generar los polinomios de Laguerre que ustedes van a ver posteriormente. Obviamente, este x es una variable que está entre 0 e infinito. Entonces, eso va a ser la base de Laguerre. Obviamente sabemos que, mejor dicho, uno a partir de esta base, con este peso, puede construir los polinomios de Laguerre. Más adelante, cuando estemos viendo polinomios de Laguerre, vamos a ver que hay otra forma de generarlos, se van a definir otras cosas que van a permitir mucho más, construir mucho más fácil los polinomios de Laguerre. Entonces, aquí vamos a conocer los primeros polinomios. Entonces, vamos a hacer el mismo procedimiento, solo que hay una cosa. Si yo tengo un peso, recuérdese que phi sub m, o que es lo mismo phi sub n por phi sub m, es igual a la integral entre 0 e infinito de phi sub n estrella, phi sub m, y tenemos que multiplicar por el factor de ¿qué? Tenemos que multiplicar por el peso a la hora de aplicar el producto interno. Entonces eso es muy importante. Por eso quise hacer el mismo ejercicio con dos pesos. El peso de aquí arriba que hicimos era el peso igual a 1 y este le estoy haciendo un peso. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando veamos Hermite es esto. Entonces, si quiere estudiar los polinomios de Hermite, colóquele el peso a esta base. ¿Por qué? Porque es un polinomio. Entonces, vamos a ver. Bueno, ya es una cosa que se llaman polinomios ortogonales y es algo muy, muy, muy matemático. Entonces, nos dice que todo polinomio que sean ortogonales se puede definir una función se llama fórmula de Rodríguez y tiene otras propiedades, pero eso lo vamos a ver en su... Bueno, yo no voy a detallar tanto pues, la parte de matemáticas de esas funciones, pero eso se va a ver en su respectivo momento. Entonces, en este caso, quién va a ser nuestro elemento? ¿Quién va a nuestro primer elemento? Entonces, nuestro primer elemento nuevamente es 1, entonces sabemos que phi sub 0, bueno, sabemos que phi sub 0 es igual a 1 y phi sub 0 es igual a 1. ¿Yo cómo sé eso? Pues, nuevamente, si yo sé que phi sub 0 es 1, entonces para construir phi sub 0, que es igual a phi sub 0 por phi sub 0 a la 1 medio, entonces para determinar eso, yo tengo que hacer este producto interno. Y para hacer este producto interno, entonces va a ser e a la menos x de x. Esta integral es e a la menos x entre 0 e infinito. Es igual a menos e a la menos infinito
más, bueno, más e a la 0. Y esto da 1. Nuevamente decimos que este producto es 1, por lo tanto, este elemento debe ser piso 0, que es 1, es decir, es ortogonal. Ahora, para construir el elemento U1, entonces aplicamos otra vez la ecuación. La voy a volver a escribir acá. Entonces, esa ecuación nos dice U sub n, perdón, nos dice que phi sub n es igual a U sub n menos una suma desde j hasta n menos 1 de sub j Profe, una U sub pregunta. n, cuénteme. Es que yo veo que siempre utilizamos como senos y cosenos, entonces yo le quería preguntar por los casos en que la función que tengo, digamos, no la pueda expresar como seno o coseno, o bueno, con series de Fourier yo podría hacerlo siempre, entonces lo que tengo que hacer es eso, expresar cualquier función bien comportada en senos y cosenos, pues hacer esto para mayor facilidad o No, como no, lo no, está. no, no, no. Hay dos cosas diferentes. Cuando usted tiene una base en senos y cosenos, entonces tenemos una cosa. Lo primero que estamos haciendo es probar que esto sea ortogonal, pues, y que la base esté completa. Entonces, una vez usted tenga eso, pero es que la cosa es lo siguiente, si yo tengo senos y cosenos, yo ya sé que esta base es ortogonal. Entonces, yo ya cualquier función la puedo expandir en esta base. ¿Cierto? Pero entonces la idea es que si se diera el caso que mi base no está conformada por funciones ortogonales, como en el caso de x sub n. Entonces, si yo tengo una base que no está formada por funciones armónicas, entonces yo lo que tengo que hacer es buscar la manera de convertir esa base en una base ortogonal. Entonces, por ejemplo, en este caso anterior, bueno, yo me acuerdo. En este caso, yo tengo esto, U sub n, y el peso es igual a 1. Entonces, ¿será que yo puedo expandir cualquier función en esta base? Entonces, bueno, uno C sub n por estos elementos. Entonces, uno lo que quiere decir es que es más general expandir esto en términos de unas funciones que sean ortogonales. Entonces, es conveniente hacer una transformación de una base no ortogonal a una base ortogonal y ya decir que cualquier función de cuadrado integrable se puede expandir en términos de esa función, de esas funciones ortogonales, ¿cierto? Es por conveniencia, para que, claro, porque si no se te va a hacer muy tedioso a la hora de trabajar en mecánica cuántica, ¿cierto? Porque en mecánica cuántica se debe garantizar que los productos internos sean igual a 1. Entonces, claro, usted con la función de su espacio de Hilbert tendría que hacer ese proceso. Entonces es más fácil. Primero, encontrar la base ortogonal y después expandir la función en términos de base. ¿Listo? Sí, profe, le entiendo, sino que pues por eso mismo, como si tengo una base de senos y cosenos, pues Sí, como eso sí. que Cualquier pero función la puedes expandir en eso, sí. sí, pero Que, sí le entiendo. que sea de cuadrado integrable. Listo. Porque van a haber funciones que no cumplen eso, entonces, bueno, se salen. Bueno, la aplicación de esto se ve en mecánica cuántica, entonces no vamos a hablar pues más de mecánica cuántica porque maluco pues como hablar de cosas que aún no han visto. Ok, entonces si esta es nuestra ecuación, phi sub 1, bueno, ya vimos quién es 0. Entonces la idea es calcular phi sub 1. Entonces phi sub 1 es 1 menos phi sub 0 u sub n por phi sub 0. El primer elemento es x menos, ven, tenemos que calcular este elemento.
tenemos que calcular pi sub 0, u sub n. Perdón, este n es u sub 1, y esto es 1 sub 1. Entonces, es la integral de phi sub 0, pero phi sub 0 nos dio que es igual a 1. Entonces es 1 por primer elemento, que es x, por e a la menos x de x. Esto integrado entre 0 e infinito, porque ese es el rango en el cual nos están pidiendo que integremos. ¿Cuánto hace integral? ¿Cómo hacemos esa integral? ¿Ustedes cómo la harían? Por partes, profe. ¿Qué otra sugerencia hay? Pues, oye, por partes nos la enseñaron a hacer, pero sabemos que esto es gamma de 2, es decir, es igual a 1 factorial. Pues ya no nos preocupemos por aplicar partes, bueno, sabemos que gamma de z es igual a integral entre 0 e infinito, x a la tab, x a la c. Bueno, es algo como si x a la t. Vamos a copiarla en términos de t, para que no nos confundamos. T a la z menos 1 por dt. Bueno, aquí me equivoqué, es e a la menos t por t a la z menos 1 por dt. Eso. Entonces, esta es la función gamma, ¿cierto? Entonces, si usted compara, ya no tenemos que hacer integrales por partes. Ya simplemente vamos a usar gamma de z. ¿Por qué? Porque ya sabemos usar esa función. Entonces, esto es z menos 1 factorial, o gamma de z sabemos que es igual a z menos 1 factorial. Entonces vamos a aplicar eso para hacer estas integrales. ¿Por qué? Porque si no se nos hace esto muy largo. Pues la integral por partes. Esto es phi sub 1, entonces u sub 1 es x menos, el producto interno ya vimos que da 1, entonces es igual a 1. Entonces este da x menos 1. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para normalizar eso? Entonces ya sabemos que es igual a phi sub 1, phi sub 1, phi sub 1 a la 1 medio. Entonces, para calcular phi sub 1, phi sub 1 es igual a la integral de x menos 1 al cuadrado por e a la menos x por dx entre 0 e infinito. Entonces, mire que aquí ya tocaría hacer partes por muchas, pues, phi sub 1, phi sub 1 es igual a x2 menos 2x más 1 por e a la menos x de x entre 0 y infinito. O sea que esto da 2 factorial menos 2 por 1 factorial más 0 factorial. O sea que esto es igual a... Entonces, si usted hace todo esto, esto es igual a 1. Bueno, muchachos, ¿sí entienden esto? ¿O creen que estoy yendo muy rápido y lo hacemos más despacio? No sé. Sí, se entiende. Yo en cambio no lo entiendo casi, pues no me queda suficientemente claro. Entonces, pero bueno, tú Profe. sabes, cuénteme. Realmente, pues yo no he estudiado muy bien las integrales en las formas en las que se puede escribir la función gamma, profe. Entonces, por eso no sé cuál utilizó, si la primera, la segunda o la tercera. No utilice esto. Siempre, mira que acuérdese que la función gamma se puede escribir entre C. Muchachos, si no entienden, me preguntan, que para eso estamos aquí, no se pueden ir con dudas. Y como yo no estoy pendiente del chat, entonces si tienen dudas me escriben al chat y ahí mira, tenemos esta representación.
t a la z menos 1 de t. Tenemos esta otra representación, 2 veces desde 0 hasta infinito, d a la menos t cuadrado por t a la 2z menos 1 de t. Entonces, y la otra es con un logaritmo. Entonces, nosotros con nuestra base sea la menos t, entonces cualquier cosa cualquier polinomio que yo tenga aquí, y este polinomio yo lo puedo escribir como unos n por un x n. Entonces, bueno, esto está, no sé, número n. Entonces, si yo aquí tengo un polinomio, siempre voy a aplicar, ¿qué? Esta función. ¿Para qué? Para no tener integrales por partes. Porque, claro, todo esto se hace por integrales por partes, pero entonces noten que hacer esta integral, por ejemplo, que es la primerita, entonces aquí ya tenemos que aplicar partes 2 veces. Entonces ya se nos hacen muy largos los ejercicios. En cambio, si yo interiorizo en que yo sé que hay una ecuación que me dice que gamma de z es esto, pero yo ya sé que, por ejemplo, gamma de z es igual a z menos 1 factorial. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo, por ejemplo, una integral de este tipo, e a la menos x por x a la n por dx entre 0 e infinito, esto es igual a n factorial. Es decir, para aplicar esto, siempre que yo tengo esta fórmula, tengo que esta integral es n factorial. Listo, entonces eso es lo que yo les estoy pidiendo, aplicar esta fórmula, que fue lo que aprendimos cuando vimos la función gamma, para hacer estas integrales, porque si no, tocaría hacer partes muchas veces. Entonces, noten que, ¿cuál es la primera integral? X2 por e a la menos x. Entonces, de acuerdo a esta ecuación, ¿cuánto da? Da 2 factorial menos 2. La segunda integral es x por e a la menos x. ¿Cuál es el factor cuál es el exponente de x? 1. Entonces, como esto es 1, entonces da 1 factorial más. Mire que el tercer término se puede escribir como x a la 0. Entonces, quedaría x a la 0 por e a la menos x. Entonces, n en ese caso sería 0, o sea que sería 0 factorial. Entonces sabemos que 2 factorial es 2, 1 factorial es 1 por 2 da 2, más 1. O sea que esto sería igual a 1. Entonces no sé si quedó un poquito más claro, no sé, pregunte. Sí, profe, yo ahí ya la vi de una. Listo. Bueno, pero entonces no les dé pena preguntar, muchachos. Ok, entonces acá, bueno, ya me perdí dónde íbamos. Estamos calculando este producto interno. Listo, entonces de esa manera ya podemos escribir piso 1, que es piso 1 sobre piso 1 a la 1 media. Entonces, ¿cuánto nos dio este elemento? Este elemento nos dio x menos 1. ¿Y cuánto nos dio eso? Eso nos dio 1. Entonces, este va a ser el elemento pi 1. Entonces, noten que ya tengo pi sub 0 es igual a 1. Pi sub 1 es igual a x menos 1. ¿Cierto? Entonces, esto es el polinomio Laguerre 0. Y esto es igual a menos el polinomio Laguerre 1. Es decir, que el polinomio de Laguerre 1 es 1 menos x. Entonces, y existen infinitos polinomios, ¿cierto? Entonces, esto lo podemos escribir como una fórmula de Rodríguez, que después vamos a ver lo que es una fórmula de Rodríguez. Bien, entonces, de esta manera construimos la base de Laguerre, es decir, construimos un conjunto de funciones ortogonales con determinada base. ¿Listo? Bueno, entonces, para continuar, entonces, vamos a hacer el quiz, que ya se nos acabó el tiempo. Entonces, el quiz es encontrar quién es pi sub 2 en esta base. Entonces, recuerden, van a usar que, bueno, yo se lo voy a escribir aquí pues, para
tienen que escribir phi sub 2 es igual a u sub 2 menos phi sub 0, u sub 2, phi sub 0, menos phi sub 1, u sub 2, phi sub 1. Y tienen que encontrar, pues, la idea es encontrar phi sub 2, donde phi sub 2, recuerden que es phi sub 2 sobre phi sub 2 a la 1. Entonces, esto va a ser el quiz del día de hoy. Encuentren eso, obviamente. Ya saben quién es phi sub 0, ya saben quién es phi sub 1, que es este elemento que acabamos de encontrar. Y la integral es entre 0 e infinito y usen la función gamma. La función gamma que es igual a z. Profe, Bueno, pongamos la misma. La base es xn. Entonces aquí, la base es xn y el peso es e a la menos x y x está en 0 infinito. Entonces, ese va a ser el quiz de hoy. Claro, apliquen esto que n menos 1 factorial, póngalo, o como la fórmula que les dije, n factorial es igual a integral de 0 a infinito y a la menos x, x a la n de x. Bien, entonces, bueno, jóvenes, yo los dejo por acá y me mandan el examen al correo. Hasta, bueno, tienen media horita para hacerlo. No es difícil, puede ser un poquito largo, pues, pero ya con esta fórmula ya les queda un poquito más fácil calcular esas integrales. ¿Listo? ¿Hasta qué hora, profe? Perdón. Media horita, decir hasta las 10.